Hola, ¿qué tal, amadas oyentes? Qué alegría llegar a todas ustedes con el segundo episodio de Mujer Libre. Saludamos a todas nuestras oyentes de Fortalezas Estéreo. Por supuesto, quienes nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube. Ya ahí van las seguidoras. Este programa yo sé que va, mejor dicho, a crecer mucho porque los temas tienen un gran propósito, que es bendecir y llevar temáticas que a todas las mujeres nos competen y nos ayudan también a crecer. Saludo también al señor William Cubidos, director de Fortalezas Estéreo. Gracias por hacer posible que Mujer Libre suene en la emisora online. Y bueno, por acá estoy con mis amigas, Angelita, Yami. ¿Qué tal, Angelita? Te veo muy radiante, ya con esa luz de Navidad. Por supuesto, sí. Buenos días, chicas. Soy Ángela Camacho. Qué placer, qué privilegio volver a reunirnos, a tener este espacio. Y sí, efectivamente, llegó noviembre, preámbulo de diciembre, y aquí estamos con toda la actitud para poder hablar de temas que nos gustan, que nos interesan y que sabemos que van a ser de gran ayuda para todas nosotras. Yami. Hola, buenos días también a Angelita, hola Lina, buenos días a todos y bueno, muy feliz de estar de nuevo compartiendo este espacio con ustedes, sabiendo que vamos a salir ministradas, animadas, que va a ser un espacio de bendición lleno de la presencia de Dios. Así es, y bueno, entremos ya con el tema. El tema de hoy es empoderadas. Ese es nuestro tema. Vamos a hablar de esto ya en el anterior programa, en el primer episodio que está ahí en el canal de YouTube. Ustedes lo pueden escuchar, que es Mujer Libre, quiénes somos nosotras y demás. Entonces, como para que tenga ahí el contexto, hicimos como un barrido del principio, desde el Génesis hasta los Evangelios, de cuando Dios creó a la mujer, la caída, bueno, todo esto. Pero hoy vamos a hablar de empoderadas. ¿Qué es el empoderamiento? Porque además se habla mucho del tema, Angelita. Claro que sí. De hecho, en los últimos años el tema del empoderamiento ha sido una palabra específica que han usado desde muchos ámbitos. Sin embargo, desde los años 90 más o menos, se ha utilizado mucho desde el ámbito feminista. Y obviamente cuando ya lo traemos a nuestro contexto tenemos que tener en cuenta qué es lo que realmente es esa palabra. Y hay muchas cosas que pudimos tener o que podemos tener en cuenta frente a esto. Y, por ejemplo, lo que dice la Real Academia de la Lengua, que es dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Obviamente, si lo ponemos en nuestro contexto, una mujer empoderada es aquella que toma conciencia de quién es, de lo que vale, de lo que significa ser mujer, de sus debilidades, pero también de esas habilidades que tiene. Y ahora con estas habilidades las va a potencializar, o sea, las explota sin importar la cantidad de recursos, porque no significa que para ser una mujer empoderada tienes que tener mucho, no es tener mucho, sino saber administrar y multiplicar aquello que tienes. Entonces es increíble porque en este tema últimamente se ha hablado mucho, pero Yami, ¿tú qué nos cuentas sobre el tema? Pues a ver, sí, estamos hablando de qué es una mujer empoderada y lo que ustedes venían diciendo, bueno, se habla mucho por el lado del empoderamiento y cuando dicen, cuando tocan el tema del empoderamiento, enseguida lo conectan mucho con el feminismo, ¿sí? Uh-huh. Pero realmente lo que hoy queremos que vean nuestras mujeres, las oyentes, es que ser empoderada realmente, yo leí algo y me pareció precioso, que es dar autoridad, influencia, conocimiento para hacer algo. Y realmente eso somos nosotras, ¿cierto? Nosotras estamos llamadas a desarrollar nuestro propio liderazgo, a saber comunicarnos, a ser influyentes en nuestra casa y en nuestro entorno, a ser innovadoras, creativas. Eso, saber que tenemos todas esas capacidades, eso es lo que nos da el curso para empoderarnos.
Imagínense que la vez pasada fui a hacer una vuelta y en el ascensor, cuando iba bajando en el ascensor, iban dos chicas y entonces, pues normal, y yo escucho que una le dice a la otra, ay no, la verdad ya me cansé de ser empoderada, mujer empoderada, dijo así, me cansé ya de ser mujer empoderada, yo creo que prefiero ser mujer mantenida, algo así, esposa mantenida. Y Yo yo, mantenía. sí, sí, pero literal fue así, o sea, fue así como que, ay, ya me cansé de ser mujer empoderada, quisiera ser esposa mantenida y la otra le responde, pero bien mantenida. Entonces, pues yo obviamente no me pude contener y yo les dije, ese apunte está muy chévere, la verdad, y les conté que y pues iba a iniciar un programa, que no sé qué, y les dije que escucharan el programa, no sé si lo están viendo, porque pues yo les dije que siguieran el canal, que serán pendientes, que muy seguramente iba a mencionar la anécdota, el comentario, porque me llamó muchísimo la atención. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿acaso ser esposa mantenida en el buen sentido de la palabra? Porque también yo creo que eso es lo que la sociedad nos ha llevado, ¿sí? De que porque Total. estamos en casa, somos esposas, somos mantenidas, entonces si tú estás en casa, no eres empoderada. Y yo creo que ahí es donde la sociedad nos ha hecho un gran daño, porque también entonces la otra decía, ay no, porque es que porque es que toca estar, pues sí, una esposa bien mantenida, y yo les decía que pues con mis amigas hablábamos que precisamente tras de que las mujeres teníamos hartas cosas por hacer y encima de todo nos estaban echando más responsabilidad encima. Claro. Y no sabía que uno podía renunciar al hecho de ser empoderada. Pero chicas, yo creo que con todo el tema de la pandemia, ese empoderamiento floreció en nosotras. Ujú. Estoy segura que nosotras no sabíamos los dones, los talentos dormidos que teníamos allí. Les cuento mi caso. Empezó la pandemia y mi esposo en casa con el cabello más larguito, no, ¿yo qué hago? Y no, y ahora no puedo. ¿Qué me tocó hacer? Ver un tutorial de corte de cabello. ¿Hace cuánto pasó la pandemia, chicas? 3 años. 3 años. Mi esposo lleva 3 años sin ir a un peluquero, porque Wow. desde entonces yo soy la Wow. que lo peluquea. Entonces es ver cómo Dios utiliza esos momentos de Ujú, crisis, ¿sí? Y qué es lo que tú o uno como mujer hace con los momentos de crisis. Te bajan, te sepultan, ¿cierto? ujú. O te empoderan, como lo que estamos hablando hoy, y aprendes. Y yo pienso que una de las cosas importantes que tiene, o una característica principal o esencial de una mujer que puede y que tiene, porque todas las mujeres podemos ser empoderadas, pero algo que es importante es que una mujer empoderada no deja de prepararse en todo. No es que tenga que ser, pues, obviamente, tener todos los títulos profesionales, no estamos hablando de eso, pero la pandemia te aseguro que en mi caso me enseñó lo que es la peluquería, pero a otras chicas les enseñó pastelería, culinaria, hacer videos, bueno, o hacer talleres por internet, o sea, fue increíble lo que Dios hizo y es más increíble ver que tuvimos que esperar un momento como esto para empezar a ser empoderadas. De acuerdo, de acuerdo. En eso estoy de acuerdo, pero yo creo que nosotras como mujeres es como un reto diario el empoderarnos, ¿no? Porque tenemos todos los días con nuestros hijos, nuestro trabajo, tenemos que buscar esa manera de elevar nuestra autoestima, de buscar tener el control de nuestra vida. Todas esas cosas son empoderamiento. Todas esas cosas. Dios nos dotó de una cantidad de cosas que realmente en este momento, bueno, las usamos bien, a veces no las usamos bien, pero realmente eh, llevarnos o bueno, hoy, invitarnos nosotras como mujeres a elevar nuestra autoestima, a buscar nuestra independencia emocional, a rodearnos de personas para tener relaciones sanas, todo eso nos va a ayudar a empoderarnos aún más, más de lo que somos.
Sí, sí, amiguitas. Y además, que digamos que lo que queremos en esta primera parte de hablar del empoderamiento es como desde la parte social, porque no hay que desconocer que si se dieron digamos como estos grandes acontecimientos de que la mujer se empoderara, pues también fue por como en contra de esos cánones establecidos contra la mujer que lo veíamos en el primer episodio, ¿sí? De que la mujer fue subyugada, fue considerada una cosa más, un mueble más de la casa, no tenía ni siquiera derechos de votar, bueno, todas estas cosas que se dieron a raíz de la caída, ¿cierto? Entonces se llevaron a cabo contra la mujer, entonces realmente el término de empoderamiento es muy reciente. Cuando buscamos digamos como en los diferentes medios, en internet y demás, dice que como desde el año 1995 se adoptó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Pekín el compromiso de los países de impulsar un cambio a favor de los derechos de las mujeres. Entonces digamos que la palabra como tal es muy reciente desde lo social, desde el mundo que nos rodea, desde lo civil, o sea, no es algo que de pronto se hablara mucho, sino que se refiere es como a eso, a esas mujeres decididas que no necesitan, lo hemos escuchado, de un hombre para salir adelante. ¿Por qué? Porque contrario a esto veníamos de una cultura en que la mujer estaba en casa, que la mujer, así el esposo le fuera infiel, tuviera varias mujeres, la mujer tenía que aguantarse, tenía que estar allí, solamente podía lavar, cocinar, planchar, atender los chinitos y pare de contar, o sea, si acaso nacía en una familia pues de estrato o sea, alta, entonces pues estudiaba y era la mujer que iba a la universidad y todo eso, porque de pronto su familia se había viajado al viejo mundo, por decirlo así, entonces pues obviamente ya traía esos pensamientos liberales, ¿sí? Entonces de ahí que pues de pronto muchas mujeres de acá, de la costa, del eje cafetero, de Antioquia y todo eso, de pronto uno sí escuchaba que de pronto sus mamás sí les decían, no, mijita, usted no se va a terminar sus estudios para irse a una casa a criar, a estar ahí con el marido y los chinitos, no, usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, no sé qué, porque tenían ese concepto, pues porque podían acceder a todo lo que era allá en Europa y todo eso, pues con las libertades y los derechos y todo que se dio. Entonces, pero las personas que no, pues sí vivíamos como muy en esa burbujita, que no, que la mujer solamente era estar en la casa, no sé qué, lavar, planchar y ya. Entonces se fue acuñando mucho ese término de ir empoderando a la mujer, de que, oiga, usted puede hacer muchas cosas, usted puede esto, aquello, y ya pues la mujer se fue como, oiga, sí, le fue gustando, ¿cierto? O sea, es como desde la parte social. No sé si quieran complementar acá, claro, chicas. Claro. En ese momento la mujer dijo, bueno, yo puedo trabajar, puedo además aspirar a un cargo como el que tiene un hombre, puedo dirigir una empresa, ¿cierto? Puedo crear empresa, además puedo, no sé, ser una mujer que habla muchos idiomas, ser una mujer que dicta conferencias, que empezó a verse de otra manera distinta. Entonces ahí empezamos a ver mujeres en las universidades, mujeres accediendo realmente a trabajos donde antes jamás habían mujeres, dirigiendo empresas donde la mayoría son hombres. En ese momento la mujer empezó a sacar como realmente empezó a empoderarse, empezó a sacar lo que ella es realmente. Exacto, pero también yo creo que, o sea, no fue algo que estuviera dormido en nosotras. Lo que pasa es que la sociedad no lo permitía también. Y en la historia, muchos de esos grandes hombres que tuvieron descubrimientos, que tuvieron emprendimientos y que fueron exitosos, cuando uno mira sus biografías, por lo general y en un gran porcentaje había una mujer detrás de ellos que les estaba dando las ideas, que aunque ella era la que tenía la idea, por ser mujer, nunca le iban a tomar en serio. No la iban a tomar o tener en cuenta. Me pasó algo, amiga, les cuento. Imagínense que la vez pasada yo fui a uno de los juzgados en la 10ª y un taxi se le fue
la llanta a una alcantarilla que estaba sin tapa. ¿Raro acá en Bogotá? Sí, raro, eso no pasaba, o sea, eso no pasa. Pues resulta que el señor empezó ahí a acelerar, unos señores se acercaron a tratar de ayudarlo y yo les dije, no hagan eso. Porque, o sea, entre todos empujen el carro, saquen el carro de ahí del hueco. Y no me hacían caso. Y entonces los señores ahí a tratar y el conductor se metió y aceleró y eso bañó a dos señores ahí con esa agua. Pues resulta que pasaban unos señores, pues sí, las motos ahí por la 10ª y un motociclista se bajó de la moto, les dijo, no hagan eso, venga, sacamos el carro de ahí. Y yo, pero eso es lo que les estaba diciendo desde hace rato. No me escucharon. ¿Por qué? Por ser mujer. Exactamente. Y te apuesto que cuando ellos contaron la historia, era no, y la gente ahí no hacía nada, pero en esa llegó un tipo y nos dio la idea y así fue que salimos. Tal cual. Sí, así es. Sí. Y bueno, ya acá queremos hablar, es como ya esos paralelos, chicas, de lo que dice la sociedad, pero también lo que dice la Biblia. Y por eso hacíamos referencia a que el término en los últimos años, según la sociedad, se ha venido como posicionando, pero ¿realmente es tan nuevo, Yami? No, mira, justamente ayer leía la historia de Esther. Uh-huh. Y pues hoy que empezamos a hablar y empezamos a leer sobre esto, yo me daba cuenta desde siempre, Dios nos ha creado con un don especial y empoderadas. Ella, en el momento en el que vio el pueblo judío en peligro, ella hubo un momento en que tuvo miedo y después dijo, no, díganle al pueblo que ayune por mí y yo me presentaré delante del rey. Y ella lo salvó, por ella fue que se salvó su pueblo. Entonces ahí yo veo algo, yo veo la combinación del empoderamiento, de los dones que nos dio Dios como mujeres y de ese empoderamiento combinado con el favor de Dios. Que eso de verdad es explosivo. Una fórmula ganadora. Es una fórmula, pero ganadora. Si nosotras entendiéramos que al ser empoderadas, pero con el favor de Dios, de verdad, es una muy buena fórmula para todo lo que necesitemos en nuestra vida, pues realmente hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero precisamente esta semana yo estaba con la historia de Esther. Y para mí fue impresionante porque ver cómo ella fue débil al principio. Me dijo, no, a mí no me ha llamado el rey hace 30 días, no. Yo no sé qué puedo hacer yo. Y después dijo, no. Y se empoderó. Y dijo, ok, me pongo hermosísima, me voy para donde el rey. ¿Y qué pasó? Halló favor. Y eso es lo que pasa cuando nosotras nos empoderamos con el favor de Dios. Hallamos gracia. Uh-huh. Pero yo también les tengo otro ejemplo. Bueno, de hecho hay dos. Pero me encanta uno que es Eva. Volvemos como en el primer capítulo, el primer episodio, con Eva. Y resulta que el tema del empoderamiento, como bien lo estábamos diciendo, no es algo nuevo. Por ejemplo, desde el principio, Eva se vio tentada a controlar las cosas, a empoderarse, a querer ser como Dios, a saber tanto como Él. Y esa es una de las características que tiene el feminismo, es ese anhelo de control, de poder. Entonces, como vemos, no es nada nuevo. Pero también les quiero traer un ejemplo de la Biblia. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel 25. Y allí está la historia de Abigail. Abigail era la esposa de Nabal. Y de hecho, acuérdense, o de pronto si nuestras oyentes no lo saben, Nabal significa que es terco, ¿sí? Que es tosco, odioso, brusco. Y resulta que David, después de estar huyendo del rey, él dijo, no, pues como yo en el pasado había ayudado
a Nabal, protegiéndolo a él y a sus pastores, porque Nabal tenía mucha plata. Entonces, pues yo creo que ahora que estoy en una situación difícil, él me va a ayudar porque estaban festejando una celebración que la hacían en el pueblo de Israel. Y cuando él se acercó, él envía a unos mensajeros a decirle, hola, Naval, es que por favor, ¿te acuerdas cuando yo hacía esto? ¿Será que tú nos puedes permitir celebrar contigo, con mis hombres? ¿Y qué es lo que él le contesta? Le contesta de una manera tosca, le dice que no, que acaso usted quién es, que qué le pasa. Ujú. Y obviamente esto produjo en David el deseo de ir a matarlo. Y claro, y en ese momento no solamente acababan con él, debían acabar con él, sino con toda su descendencia, con toda su familia, con sus empleados, con sus rebaños, con todo. Pero resulta que aquí aparece una mujer increíble que se llama Abigail y dice que cuando ella supo que el esposo había hecho esto, ella qué hizo, le dijo a los empleados, no, tráiganme uvas pasas, unas tortas de higos que hacían, tráiganme vino, tráiganme agua. Ella cargó unos asnos con toda esta provisión y se fue para allá a encontrar a David. Cuando ve a David, ella se baja del asno, se arrodilla, le pide perdón, le clama misericordia por su esposo, por sus hijos, por su familia. Entonces es increíble porque esa mujer, sabiendo lo que iba a pasar, tomó la decisión de ir y ayudar a toda su familia. Entonces, imagínense la responsabilidad, pero también ese poder que tenemos nosotras para hacer que las cosas cambien a nuestro favor y al favor de nuestra familia. Sí, Sí. súper, súper amigas, porque de verdad ese paralelo es espectacular y es decirle a la gente, no, o sea, qué pena, pero el empoderamiento de la mujer no es reciente. O sea, esa es la mentira que el diablo quiere sembrar en esta época para hacer ver un Dios machista, un Dios que no le importa a la mujer, pero al contrario. O sea, es que acá en la misma palabra lo que ustedes decían, ¿qué significa empoderamiento? Viene del griego endunamo, que significa fortalecer y capacitar. Y dice también que acá en la palabra tenemos varios versículos precisamente que nos hablan de esos, del empoderamiento, pero un empoderamiento espiritual, porque ¿qué es lo que hemos visto ahora? Un empoderamiento humanista, ¿sí? ¿Qué es el humanismo? Es el hombre como Dios mismo, que fue lo que muy bien dijo Angie, de que fue lo que la mujer quiso hacer, lo que Satanás quiso desde el principio en el Edén, empoderar al hombre, empoderar a la mujer, pero sin Dios. Eso es el humanismo, es sacar a Dios de la ecuación, es sacar a Jesús de la ecuación. Yo mismo, yo puedo ser poderosa sin Jesús, sin Dios, entonces es eso. Entonces cuando vemos esto, lo que decía Yami con Esther, wow, o sea, espectacular, porque Esther, imagínese, una mujer hermosa físicamente, pero también habían otras mujeres bellas, era un reinado de belleza, pero a ella no le Exactamente. importó. A ella no le Un importó. reality. Exacto. Ella, Y ella, fue ella sacó a relucir lo mejor de sus ella para salvar al pueblo. encantos. Claro. Exacto, o sea, Ujú. espectacular, todo eso. Y hay otra mujer en la Biblia que también es una de las empoderadas, que es Jael. No sé si recuerdan que Jael fue la que mató a Císara, le clavó una estaca, pues porque estaban en guerra allí el pueblo Israel, que la jueza, entre esas está Débora, que era una de las juezas, la única mujer pues allí que se menciona como juez de Israel, y estaban pues en guerra con otro pueblo. Lo pueden ubicar allí en Jueces capítulo 4 para que lo lean con calma, pero es una mujer que tampoco le tembló y dijo no, o sea, por su pueblo. Y si vamos acá a lo actual, recordemos a Policarpa Salabarrieta, mujer firme, fuerte, ¿cierto? Manuelita Sáenz, pero acá en la Biblia tenemos mujeres maravillosas que fueron empoderadas. ¿Qué decir de Ruth? ¿Qué decir de Ruth. María, la madre de Jesús, chicas? Ujú. Exactamente. Total. Sí, Ruth que decidió ser una mujer viuda, ¿cierto? Pero encargarse de su suegra y buscar alimento para las dos. Y
volvemos a lo mismo, halló gracia delante de vos y miren, resultó siendo mamá dando a luz un hijo que era de la línea de Jesús. Entonces Exacto. es tremendo como de verdad desde esos tiempos la mujer tiene un papel muy especial y no es un papel cualquiera, es un papel, lo que hablábamos hace 8 días, sí, está bien, por una mujer fue la caída, pero por una mujer llegó el perdón, llegó la vida, llegó la resurrección, llegó lo bueno, que fue Jesús. Entonces, en toda la Biblia, en todo lado hay mujeres de verdad muy especiales, empoderadas de verdad y con el favor de Dios. Había algo que yo leía que es que la fuente para cumplir los sueños es Jesús, pero enseguida tú te empoderas, ¿cierto? Salen todos tus dones y salen todos los talentos que tenemos. Apenas uno se empodera con Jesús, salen, fluyen. Y eso realmente es a lo que invitamos hoy a nuestras oyentes. Exactamente, pero yo les tengo un ejemplo también que me parece muy propicio para este momento y es que muchas de nosotras podemos decir, pero yo no tengo dones, yo no tengo talentos. Mire la vida que me tocó, mire, estoy viviendo las consecuencias de vivir en tal parte o de ser de tal nación o quizás de mi profesión y muchas veces el enemigo nos mete esas ideas en la cabeza de que nosotras no podemos por X razón. Pero también en la Biblia encontramos una mujer empoderada que fue Rahab. Para las personas que no conocen a Rahab, Rahab es conocida ella tenía de profesión ser prostituta, ¿sí? Y uno dice, uy, no, pero ¿cómo esta historia va a estar en la Biblia? No solamente ella está en la Biblia, si uno mira toda la línea de ascendencia de Jesús, allí encontramos que Rahab fue abuela de Jesús. Entonces, por ejemplo, Rahab, que era prostituta, como lo estamos diciendo, ella fue empoderada debido a su fe en un Dios todopoderoso que ella no conocía. Y solamente había escuchado hablar de él. Y esa fe hizo que ella se arriesgara, porque ella tuvo que ocultar a los espías cuando llegó allí a Jericó. Ella fue la que ocultó a esos espías. Y su oficio sí, hacía la parte más baja de la sociedad, ¿sí? Pero su oficio, su profesión, no fue un impedimento para que el poder de Dios la salvara de la muerte, no solamente a ella, sino a su familia. Entonces, Dios puede hacer cosas muy grandes desde la nada. Dios puede hacer un todo desde la nada. Wow. Hay un versículo que me gusta mucho, que hoy me habló muchísimo, que es 2 Corintios 12:9, que dice, pero me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que tenemos que tener. Nosotros nos bastamos en la gracia porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Y nosotras de historia, como decía Angelita, antes estábamos acostumbradas, no, la mujer es débil. Miren, todavía no le pusieron cuidado a Angelita con algo tan sencillo que fue lo de la llanta. Pero hoy tenemos que entender que somos muy especiales, ¿sí? Que somos empoderadas, es de nacimiento, fuimos creadas empoderadas y que fuera de eso, nosotros nos bastamos en la gracia de Dios y Él se glorifica en nuestra debilidad.
Lo que vemos es que el empoderamiento según la sociedad, pero el empoderamiento según la Biblia, pues trae unas consecuencias que realmente afectan a la mujer en sí, que ya lo vamos a hablar después de la canción, pero con esto pues las quiero dejar en el sentido de que la sociedad te dice, ¿tener hijos? No, ¿tú qué te vas a encartar con hijos? Tu cuerpo, los hijos te quitan la oportunidad de crecer, de ser profesional, además el calentamiento, la sobrepoblación, o sea, todas esas cosas que el mundo te está dando. Un marido, no, si tú tienes un marido, pues sencillamente no te gusta y ya no se entiende, pues chao, le dices chao y ya, o sea, a ver, eso no, sí, eso es lo que dice la sociedad, eso es lo que la sociedad dice de una mujer empoderada. No, si a ti no te gusta tal cosa, sencillamente lo dejas y ya. Entonces, pero ese no es el diseño original de Dios. Dios no nos dio un empoderamiento para que nosotros no nos desarrollemos en nuestra esencia como somos, sea como hombre, el que es hombre, o sea como mujeres. Entonces, esa es la mentira del enemigo y como lo decíamos, sacamos a Dios de la ecuación y eso pues trae consecuencias que va a llegar un momento en que la mujer pues va a experimentar un montón de cosas que Angelita, que es psicóloga, seguramente nos compartirá un poquito también de esto, esas consecuencias de uno vivir de acuerdo a unos estereotipos que no son propios de tu esencia como persona, sino porque te los ha impuesto una sociedad. Nosotras como mujeres, Dios nos llamó a ser mujeres empoderadas, mujeres sabias que pelean por sus hijos, por su familia, que no le tienen miedo a nada. Ya mi Angelita, bueno, no sé, según acá quién... no sé si soy yo, es que eres tú. Muestre a ver, sí, soy yo. Bueno, en esta parte precisamente vamos a hablar como de esas consecuencias de ese empoderamiento según el mundo, sí, según la sociedad. Claro, pues obviamente esto nos ha llevado a como, oiga, yo puedo hacer muchas cosas, pero ¿por qué? Porque tuvo que venir el mundo a decirme de que yo era valiosa, de que yo no necesitaba de pronto a alguien para salir adelante. Tuvo alguien que decírmelo. Cuando en la Biblia Dios desde un principio nos dio todas las herramientas para apropiarnos, para ser preciosas, como lo decía Hanaimar en la anterior canción de Reflejo, soy hermosa, soy amada, soy escogida. Bueno, todas esas cosas que Dios me dice y que recordemos que Jesús lo empoderó en nosotras, porque cuando vemos Jesús, ¿por qué no lo querían los fariseos y los saduceos y los maestros de la época? Porque Jesús hablaba con las mujeres, se sentaba con las mujeres, es más, se sentó a hablar con la samaritana cuando los judíos tenían prohibido acercarse al pueblo samaritano, era por cultura, ellos no podían hablar con un samaritano, por eso, y se sienta a hablar con ella, imagínense, además una mujer que tenía una dudosa reputación, o sea, encima de todo. Entonces Jesús se sentó a hablar con ella, porque Él empoderó a la mujer. Fue Jesús quien se encargó de empoderar a la mujer, de darle ese valor, con la mujer que derramó el perfume en sus pies, con también otra, digamos, prostituta, como lo fue, no se sabe si era María Magdalena, pero bueno, la que hablamos también en el episodio 1. Entonces, el mundo nos dice, no, usted puede ser, como dicen por ahí, usted puede ser lo que quiera hacer, pero usted como Dios misma, usted y no Dios. Entonces, ¿esto qué consecuencias nos trae? Nos trae unas grandes consecuencias que obviamente, pues nos gustaría acá, Angelita, que tú desde tu conocimiento como psicóloga, por supuesto, nos des mayor precisión al respecto. Claro que sí. De hecho, dentro de la variedad de consecuencias que trae esto, hemos podido resumirla en dos grandes. La primera es que la dependencia. El feminismo, a través del empoderamiento, nos dice que nosotros tenemos que tener independencia económica e independencia también emocional, por supuesto, ¿cierto? Pero adicional a ello, tenemos que ser autosuficientes, que nosotras no necesitamos de nadie, que nosotras no requerimos ni de la ayuda, ni del esfuerzo de otra persona allí,
No, que nosotros lo podemos hacer solas. Y evidentemente esto no fue lo que Dios dijo, esto no fue el plan, esto no fue el diseño original de Dios. Y de hecho estaba leyendo precisamente paralelos sobre lo que dice el feminismo a través de todo el tema del empoderamiento, porque es que el empoderamiento no está mal, pero cada vez que escuchamos esa palabra muchas veces tendemos cuando conocemos los caminos del Señor, le ponemos como una barrera porque pues usted de qué me está hablando. Pero cuando nos damos cuenta que el propósito y la idea original de Dios es que nosotras tuviéramos esas capacidades, esas cualidades, ¿sí? Y dentro de ellas, por ejemplo, podemos ver que pensamos que nosotras podemos hacerlo todo, que no necesitamos de nadie, como les decía, que el poder finalmente nos pertenece a nosotras. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que todo el poder le pertenece al Señor, es a Dios. ¿Sí? También hay una parte muy importante que muchas veces creemos que nosotras no podemos hacer X o Y cosa. Y nos quedamos, son como los dos extremos. Por un lado, el feminismo donde dice, sí, tú todo lo puedes hacer, porque tú tienes la capacidad para hacerlo, no necesitas a nadie. Pero por el otro lado está también algo que es extremo, dice, no, yo no puedo, yo no tengo, yo no soy. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si tuviéramos que aplicar ese versículo desde la parte feminista, la feminista diría, todo lo puedo en mí misma porque yo misma me fortalezco, ¿cierto? Y también hay algo que dice que cuando nos vamos al otro extremo, que era el extremo de que decíamos que no podíamos hacer nada, decíamos, no, es que yo de nacimiento, pues, no, yo nací en una casa pobre, yo nací sin la presencia de mi papá, yo no puedo porque es que yo nací enferma, porque es que yo nací, pero ¿saben qué es lo increíble? Que Dios nos llama y Dios nos permite nacer de nuevo. Conclusión, esa no es una excusa para no ser empoderadas. Dios tiene muchas cosas para darnos, pero Él quiere que nosotros despertemos esos dones, esos talentos, esas habilidades. También hay algo importante y es que desde el punto feminista quieren hacernos creer que nosotras somos el centro de todo. Y como somos el centro de todo, no necesitamos ni siquiera a Jesús. ¿Para qué? Eso es un patriarcado. Sí, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que nosotros tenemos que hacer que Cristo sea nuestro centro, el centro de nuestra vida y el centro de nuestras relaciones, el centro de cada uno de los roles. ¿Y cómo podemos saber en qué rol está siendo Jesús el centro? Muy fácil. Ustedes, cada una de nosotras puede hacer una lista, entonces, con los roles. Entonces, yo soy esposa, soy mamá, soy jefe, soy empleado. Bueno, tú como mamá, Jesús es el centro de ese rol. Tú crías o le estás enseñando a tus hijos desde las enseñanzas de la Biblia. Cuando dices, no, ok, ya sabes dónde mejorar. Desde mi rol como esposa, ok, listo. Tú eres la mujer que canta, le al esposo todo el tiempo o, como dice la Biblia, perdonas constantemente. ¿Sí? Entonces es ver que Cristo, si no está siendo el centro de nuestra vida, obviamente esto va a empezar a dañar nuestras relaciones. Porque todo lo que somos realmente es por gracia de Dios. Somos administradores. Nuestros hijos no son eso, nuestros como una propiedad, no. Son hijos de Dios que nos permitió que nosotros fuéramos ese instrumento para que ellos fueran formados aquí en la tierra. Bueno, yo quisiera, no sé si puedo empezar ya a concluir, pero no, algo. Todavía no, no me Bueno, pero entonces no voy a concluir, pero voy a aportar algo que el Señor puso en mi corazón hoy. Y es, desde que empecé a leer el tema, el Señor trajo a mi cabeza Proverbios 31. Uy, sí. Y ahí, entonces, voy a leerlo, ¿sí? Y le voy a invitar a las oyentes porque sería lindísimo que leyeran Proverbios 31, porque allí habla de qué es una mujer ejemplar. Y si analizamos todo lo que voy a leer, en ningún lado dice la sumisa, la que no habla, la que no responde y la que no puede. Jamás. Miren, dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas.
Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Imagínense, o sea, es una mujer que está en todo. En todo. Calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias. Imagínense. Planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios. No se apaga su lámpara en la noche. Con sus manos sostiene el telar y con sus dedos maneja el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están abrigados. Prepara las mantas para su cama, se viste de lana color púrpura y tela de lino fino. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza, dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Eso es una mujer empoderada y llena de la gracia de Dios. Excelente. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Para mí esto es hermoso. Sí. Y por eso les invito a nuestras oyentes, porque si leemos y analizamos esto, entendemos. Estamos hechas para todo. Y desde el principio. Estamos cuidando nuestros hijos, nuestro esposo, si lo tenemos. Somos negociantes. Dirigimos ahí decía, para dar las órdenes a sus criadas, dirigimos, damos palabra de sabiduría y amor, acobijamos cuando necesitan. Nosotras realmente somos empoderadas. Dios nos hizo empoderadas. Sí, y yo para cerrar esta parte, súper y gracias Yami por traerlo, porque definitivamente consecuencias del empoderamiento según la sociedad, y lo voy a decir como es, las cosas como son, porque hay cosas en la Biblia, porque a veces también nos hemos acostumbrado a todo con mantequillita, con arequipito, pero no, hay cosas en la Biblia que hay que decirlas como son, y un empoderamiento según la sociedad, lejos de Dios, que una consecuencia, la condenación. Así de sencillo. Tú puedes alcanzar muchas cosas, mujer, ser el PhD, lo que siga después del PhD, que no sé qué será, bueno, todo lo que sea, pero aparte de que te va a traer en algún momento frustración, tristeza, tal vez hasta depresión, pero por querer mostrar que eres una mujer empoderada ante la sociedad, lo guardas. Eso también ha traído hasta suicidios. En las tasas de suicidios también se puede ver por eso, porque quieren mostrar algo, que están luchando contra lo que son, y pues la condenación. Mientras que un empoderamiento de acuerdo a la palabra de Dios, un empoderamiento en el que Jesús es mi fuente de poder. Recuerda que decimos que la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. Y como lo decía Yami, Jesús es nuestra fuente de sueños, de todo. O sea, es que ahí está en la palabra de Dios. Cuando nosotros caminamos empoderadas espiritualmente en nuestro Señor, obviamente habrá momentos. Una mujer empoderada de la sociedad se siente triste, pero no tiene a Jesús porque es ella con ella misma luchando, mientras que nosotros tenemos al Señor. A mí hace pocos días me dio una chilladera, pues por el desierto que estoy pasando, y es normal. Pero el Señor me fortalece. ¿Qué hago? Voy a los pies del Señor y Él me fortalece y Él seca y Él enjuga mis lágrimas y me dice, aquí estoy contigo. O sea, no te voy a desamparar y yo estoy contigo, pero debes confiar. Entonces, ¿qué es eso?
es empoderamiento espiritual, salvación, vida eterna. O sea, no tener miedo, que aunque lo tenga, pero no voy a no voy a vivir esclava de esos sentimientos, porque sé que mi fuente de provisión de todo es el Señor. Entonces, eso es el llamado a esas mujeres que se sienten tristes, que se sienten que ya no pueden más, que están luchando, porque eso es como un peso que la sociedad les ha puesto, como una carga así grandísima, como esta mujer que estaba en el ascensor dijo: ay, me cansé de ser mujer empoderada, quiero ser mujer, quiero ser esposa mantenida, pero mantenida bien. Dios le dice a esa chica y a todas las que de pronto se están sintiendo agotadas que vayan a Jesús, porque Dios quiere que tú seas obviamente empoderada, pero con Él, o sea, y Él te va a alivianar tus cargas, porque solamente el Señor sabe qué es lo que ella está pasando y por qué una mujer puede llegar a un punto de decir esto, y puede que ya lo haya dicho de chiste, pero por algo lo habrá dicho, ¿cierto? Seguramente. Exactamente. Entonces, pues, amigas, entremos amiga, a las conclusiones. Dime, amiga. Sí, pues una de las conclusiones y que tú acabas de decir que me parece muy importante es que el empoderamiento sin Jesús es soledad, es triste. Yo he pasado por miles de desiertos, como decía Angelita, Lina, la semana pasada. Poco a poco les iremos contando nuestros testimonios, pero creo que en el momento en el que me he sentido más empoderada es cuando estaba acompañada de Jesús. Y creo que esa puede ser la conclusión de hoy. Una, darse cuenta de lo valioso que somos, ¿sí? Con ese proverbio que les dejé, con el 31. Pero la otra es, sin Jesús, el empoderamiento es soledad, es tristeza, es, de verdad, es estar luchando uno en sus fuerzas y no funciona. No funciona porque por más que grande que sea el desierto, y creo que las tres estamos de acuerdo, cuando es con Jesús, se pasa y se pasa con paz. Total, total. Yo también quiero allí como dejarles a ustedes algo para pensar, y es que efectivamente, si en ese empoderamiento de una mujer, como decía Yami, no está Jesús, es feminismo. Es feminismo, no hay otra forma de llamarlo. Dios no nos llamó para ser feministas, Dios no llamó a los hombres a ser machistas, porque cada uno tanto los hombres como las mujeres tenemos roles diferentes, roles establecidos por Dios, y tenemos importancia. No podemos pensar, anhelar, creer que un mundo sería mejor si no hubieran hombres o si no hubieran mujeres. No, el mundo es increíble porque Dios lo diseñó así. Y todas tenemos dones, todas tenemos talentos, todas tenemos habilidades, en mayor o menor medida, pero así como Dios le dio talentos a aquel, a aquella, Dios también te los dio a ti. ¿Sí? No creas que porque a mí me dio solo uno, entonces pues es que si yo hubiera tenido el talento de tal persona, hubiera podido hacer más. No, no le creas eso, no creas eso. Pero sí es muy importante que tú invites a Jesús a esos sueños. Muchas veces creemos que seguir a Jesús implica, porque está mal usada muchas veces esa frase que dice morir a nuestros sueños. Y lo creemos que es renunciar y nunca más pensar en ellos. No, es simplemente entregárselos a Jesús, porque Jesús lo que es como si le entregáramos un pedacito de barro a Jesús y Jesús hace una gran vasija. Eso es el mismo sueño transformado, potencializado en las manos de Dios. Y eso mismo hace con nosotras. El empoderamiento empieza cuando nos rendimos a los pies de Jesús, porque allí es cuando aprendemos a ser mujeres. Tremendo. Buenísimo, sí, y pues mi conclusión es que un día yo también me las di de empoderada, de acuerdo al mundo social, a la vida. Y eso trajo mucho dolor a mi vida y pues si yo obviamente hoy pudiera
de retroceder el tiempo, no, yo me hubiese empoderado de acuerdo a lo que Dios dice en la palabra. Seguramente me habría ahorrado muchísimos dolores a mí y por supuesto a mis hijos, a mi familia. Pero bueno, lo bueno es que Dios ya ahorita ya me siento mujer empoderada, pero a lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotras somos personas imperfectas, somos mujeres que hemos pasado por muchos momentos y que por eso hoy el Señor nos ha dado tanto que queremos dárselos a ustedes. Voy a leer algo que encontré en una página, me gustó mucho y dice: la Biblia está llena de ejemplos de cómo Jesús valoró y dignifica a la mujer. Te invito a estudiarlas antes de creer que su palabra oprime. Todo lo contrario, Él libera y potencializa para poder vivir en libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Les recomendamos que lean 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, 2 de Timoteo 4, 17 y 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Así que gracias por estar con nosotros. Esto es Mujer Libre, transmisión por la emisora Fortalezas Estéreo y el podcast acá en el canal de YouTube de Lina Ballesteros. Y bueno, chicas, antes de irnos, por favor, cuéntenos para que las contacten. Somos emprendedoras y queremos también que ustedes nos apoyen en nuestros emprendimientos. Así que, Yami, por favor, cuéntanos cuáles son tus redes sociales despacito para que puedan anotarlo. Amiga. Ok. Yamile Cabanzo Benjumea en Instagram. Cabanzo con Z, con S, con amiga, Z, con X, con Cabanzo Z. Con Z. Benjumea. Espallada también. Ahí lo vamos a escribir, ahí en la descripción vamos a escribir nuestras cuentas. Ok, y mi teléfono 314-492-5214. Angie. Claro que sí, bueno, en la descripción les voy a dejar mis redes, pero les voy a compartir mi número telefónico, 300-741-1189. Recuerden, soy psicóloga, pero también podemos hacer muchas cosas desde lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, más adelante, cierto, Linita, vamos a hablar de talleres, de cosas de decoración y demás, entonces no se lo pierdan. Así es, les invitamos a que estén ahí conectadas con Mujer Libre. También pues los invitamos a que se suscriban al canal, que compartan este video, lo difundan en sus amigos, familiares, conocidos, enemigos, bueno, lo que sea, para que le hagan un bien también a esas personas. Claro, Bueno, esa es la actitud. Así es, bueno, un abrazo para todos. Gracias también a don William Cubides por permitir que Mujer Libre se emita en su emisora Fortalezas Estéreo y hasta otra oportunidad.